tardes, Héctor. Un placer estar por aquí nuevamente en tu programa con un tema tan importante y con quizás la persona más capacitada de poder responder las preguntas que podamos tener los atletas, los familiares de los atletas y el aficionado al deporte en cuanto a los derechos que deben de tener los atletas, que la ley le da y que muchísimos desconocemos, y cuáles derechos deben protegerse con los niños también que practican el deporte. Excelente. Buenas tardes, doctor Vargas. Héctor, Miguel, muchísimas gracias por la oportunidad. A todos los radioescuchas de este programa, quiero mandarle mis mayores saludos. Y también los televidentes a través de ZTV. Y los televidentes a través de ZTV. Miguel, una gloria del deporte dominicano, 20 años jugando en las grandes ligas, como pitcher derecho, especialista en pegarle la bola a los bateadores. No, ¿qué pasa? Pero además, tú sabes que Miguel tiene una particularidad, que es que, y hay muchas cosas de él que él no conoce, y que soy yo que se lo digo a cada rato. Una de ellas es que apareció en revistas en los Estados Unidos, por allá, yo diría en el 2007, como el séptimo, rankeado en el séptimo lugar de los atletas de alto rendimiento más inteligentes. ¿Sabías eso? En términos de coeficiente intelectual. Bueno, en todos los aspectos. Todos los imagínate, el poeta de la Major League Baseball. Yo dije como 8 y me faltaban profesiones. No. Así que, Miguel, me surge la inquietud. ¿A qué obedece? ¿Qué te ha motivado a, por así decirlo, llevar esa cruzada de forma estoica, si se quiere, con respecto a que en este país, por fin, se reconozca y que el mismo atleta, ya sea de béisbol, ya sea de baloncesto, en sentido general, conozca de sus derechos y cómo eso le puede servir de muro de contención cuando se pueden eventualmente cometer, yo lo tipifico como injusticias? ¿Por qué te motivó, Miguel, a llevar a cabo esta cruzada y auxiliarte, por así decirlo, de profesional como el doctor Alexis Vargas? Adelante, Miguel. Mire, yo, quien ha conocido mi carrera, empecé desde hace mucho tiempo viendo cosas que eran irregulares en el deporte profesional, al cual yo me dedicaba, que era el béisbol. En el 94 tuvimos nuestro primer paro laboral en la Liga Dominicana, junto con el que tuvimos también en Grandes Ligas, que se paró, y empezamos ya entonces a poder exigir mejores condiciones para los atletas. En Estados Unidos ya teníamos el historial que había formado Marvin Miller como nuestro presidente de la federación, pero entonces en el caso de la República Dominicana teníamos a Mario Melvin Soto y a Damaso García, que estaban empezando a darle presencia al jugador como alguien que tenía poder de negociación en lo que se podía hacer en el terreno y cómo debía correrse el negocio en la Liga Dominicana. De ahí en adelante me fui educando, fui formando parte de la asociación, pertenecía a la Asociación de Estados Unidos por más de 23 años. Estuve sentado en la mesa de negociaciones de los últimos contratos laborales. Luego que me retiré, ya me dediqué completamente al derecho. Ya tenía la práctica y el conocimiento del derecho deportivo, pero entonces me faltaba ya el conocimiento del derecho común, el derecho constitucional, y tuve la bendición de que Dios me llevó a un encuentro con el doctor Vargas, y entonces de ahí me di cuenta que había mucho más, porque cuando hablas, por ejemplo, con atletas de alto rendimiento que representan al país en forma olímpica, como ha sido el caso de Guy Mercedes, Juana Rendell, de Nuris, que ha jugado con las Reinas del Caribe, de Olga, que ha jugado con las Reinas del Caribe, entonces te das cuenta que hay muchas cosas que todavía necesitan de un defensor, de alguien que le enseñe al atleta que hay una responsabilidad del Estado con él, como tú la tienes con tu país, que dicen los estatutos, que tú no te puedes negar a representarlo cuando ya has sido parte del equipo de representación en alguna disciplina. También el Estado tiene responsabilidad contigo, y sobre eso creo que la persona más adecuada para hablar de eso es el doctor Vargas. Así es, doctor. Cuando Miguel lo aborda y le habla de esa inquietud que tiene, ¿cómo usted tomó de que un exatleta haya tenido esa visión de investigar y si se quiere, de servir de estímulo a que otros atletas vean en él como quien tiene la voz cantante para que le reconozca su derecho? ¿Cómo usted asumió esto? Sí, mira, lo primero, en mi caso particular, amante del béisbol desde niño, magallanero en Venezuela a muerte.
a muerte, un magallanero enamorado, y aquí de los Leones del Escogido, de mi equipo en las Grandes Ligas de Detroit, desde que tengo uso de razón. Eso viene por Miguel. No, si es así, desde antes de Miguel Cabrera. Sí, porque acuérdate que ese fue un equipo que en 2 oportunidades seguidas tuvo la batería tercero, cuarto y quinto venezolano, en el tiempo de Maglio Ordóñez y después en el tiempo de Miguel Cabrera. Pero más allá de eso, para mí, cuando me hablan cuando tengo la oportunidad de ver a cualquier figura importante, pero en particular a un pelotero de Grandes Ligas, cuando se estaba dictando un seminario de Derecho Constitucional, y cuando veo la lista, le digo a quien está coordinando por renovación gremial, el doctor Babado Torres, mira, esto va a pasar de 40 o 50 que tiene a 500 o 600. Te lo digo porque sé lo que te estoy hablando. Y efectivamente ocurrió eso, que digamos, de hecho se cerró el domingo pasado, fue la graduación del primer grupo. Un acto lindísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí, ver a un Miguel Batista, para mí ver a un Omar Vizquel, para mí ver a el mismo Héctor, o sea, que siempre te he seguido tu carrera y participo, y recuerdo, te comentaba hace unos minutos que hiciste aquel programa, entonces que mandaran fotos con quien tuviese una foto con algún pelotero, y comencé yo a mandarte fotos, y óyeme, Vladimir, Pedro, Omar, Luis Ojo. Entonces, cuando veo el nombre Miguel Batista, pregunto, mire, ¿este es el pelotero de Grandes Ligas? Y me dice Babado, sí, pelotero de Grandes Ligas, pero tal vez no está muy vinculado y no sabe de quién se trata. Para mí, despierta una admiración inmediatamente, y desde que lo veo, me acerco y le digo, mira, tú eres Miguel fulano, pero desde que lo veo ya sé que es él. Y bueno, nos sentamos a hablar un rato. Cuando terminó ese preámbulo, digamos, en el que tuvimos oportunidad de hablar, se me acerca y me dice, mire, profesor, sabe que tengo esta duda. Y comienza a plantearme situaciones donde entiende que se está violando los principios constitucionales, los fundamentos, los derechos fundamentales en diferentes casos. Me habla específicamente del caso Pedro Guerrero, me habla que es una gloria del béisbol dominicano, me habla específicamente del caso de los niños, me habla específicamente del caso de los atletas olímpicos, paralímpicos, y qué pasa después que han culminado su carrera, de los atletas que en el deporte de conjunto no son el equipo principal, sino el equipo secundario o los suplentes, pero que hacen un trabajo y le entregan su vida al Estado dominicano, al deporte dominicano, que contribuyen de manera importantísima a que el equipo principal, hablemos de las Reinas del Caribe, por decir un equipo cualquiera, a que ese equipo principal tenga un equipo de alto rendimiento con quien enfrentarse y poder desarrollarse durante las prácticas. Cuando me manifiesta todo esto, Miguel, entonces le hago una clasificación, porque esto hay que sectorizarlo, cada uno es un caso diferente, pero el denominador común es que efectivamente el Estado no ha asumido su rol de protección, no ha cumplido con la Constitución, con las leyes de rango legal, valga la redundancia, y de rango sublegal, los reglamentos. Y desde ese momento, recientemente me da para que revise, me dice, bueno, profesor, vamos adelante, vamos a ver qué es lo que está pasando, y comienzo a revisar. Pues ayer Miguel me hablaba siempre de que para recibir una pensión, en el caso de Pedro Guerrero, había que ser exaltado al Salón de la Fama, al Pabellón de la Fama de la República Dominicana por una comisión particular. Y bueno, me busco las leyes, la 356, y comienzo a revisar. Y empiezo a revisarme todo. Bueno, está plagada de violaciones. Esto es una ley de rango sublegal, subnormativo. Y pareciera que hay entonces una situación de ilegalidad, porque se trata de reglamentos, leyes, decretos.
Pero la realidad no es esa. La realidad es que cuando tú atentas contra el derecho al trabajo, el derecho al estudio, cuando atentas contra la infancia, y la ley lo hace de manera expresa, o sea, prohíbe, plantea que las situaciones de deporte se dirimen en un tribunal que ellos establecen y dicen las decisiones que aquí se tomen son definitivas. Eso atenta contra el derecho común, pero atenta además contra la lógica común y atenta contra la Constitución de manera flagrante. El lunes, por ejemplo, después de leer esto, que estuve como hasta las 4 de la mañana mandándole, porque yo soy muy apasionado, sí, muy apasionado con las cosas que hago, estuve hasta las 4 de la mañana. Él no los leía. Atención Miguel a los amigos que a veces me ven tuiteando. Mire, yo no soy el único. Sí. Hay gente que son así como uno. Sí, y entonces yo tengo mucha facilidad para dormir. Cuando dormí es apagado por 4, 5, 6 horas. Y entonces comienzo a enviarle situaciones y ya leyendo una de las últimas, donde dice estas decisiones tomadas por este tribunal particular, asociado meramente o creado dentro de un reglamento y una ley. Esta es una ley, en este caso particular, ley del deporte. No las decisiones aniquilan todo tipo de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son definitivas, son firmes, pero además ellos reciben dinero del Estado. Ellos tienen presupuestos que están amarrados, atados al Producto Interno Bruto de la nación. Está contemplado en un acápite, o sea... Está totalmente claro, la ley lo contempla. Cuando tú recibes recursos del Estado, automáticamente, aunque seas una ONG, aunque le des la característica que le des, automáticamente tú eres un ente sujeto a ser auditado por la Cámara de Cuentas. Sí. Tú eres un ente que toda decisión que tomes y que afecte al colectivo puede ser revisada por cualquier persona, porque es de interés colectivo. Tiene unas regulaciones muy particulares, porque se trata del dinero o de los dineros de los contribuyentes. Que son los que en última instancia pagan los sueldos a cada uno de esos empleados. Pagan los sueldos, son los que aportan los dineros para que... Porque fíjate cómo funciona el sistema. Tú eliges un presidente, ese presidente tú haces una elección directa, eliges unos legisladores. Esos legisladores, tú les entregas un mandato, le transfieres tu capacidad de decidir. Sin embargo, ya la República Dominicana está avanzando en el tema del referéndum consultivo en todas sus aristas, porque son muchas. Hay el revocatorio, hay muchísimos, pero se lo entregas al legislador para que lleve tu intención o lo que tú entiendas que es lo mejor para ti, para que lo plasme. Tú escoges a los que entiendes más idóneos, óptimos, para que plasmen en el papel lo que tú quisieras que ocurra. Efectivamente, así ocurre y ellos lo plasman, pero esos legisladores le dicen a los particulares, Miguel, o a los organismos, instituciones particulares, hagan reglamentos, planteen cómo regular o cómo llevar a cabo algunas situaciones o las situaciones que no estén expresamente indicadas en la legislación que les entrego. Pasa incluso con la Constitución, que le entrega al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, al mismo presidente, por aplicación al 128 de la Constitución, le entrega el mandato de poder firmar decretos y derogar decretos, entre otros, de la gran cantidad de sus atribuciones. De sus atribuciones. Entonces, ¿qué ocurre? El Ministerio de Educación, como entenderás, decía Bolívar hace 200 años y está más vigente que nunca, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Un ser sin estudio es un hombre incompleto y muchísimas más. El Ministerio de Educación es el alma, y la educación del pueblo es el alma del desarrollo institucional de la nación. Eso no tiene duda. Y la educación no es tomar un libro o escuchar a alguien. La educación tiene aristas. La segunda arista importante que debe considerarse seguramente sea el deporte. Seguramente sea el deporte. La propia ley dice
garantice, y la Constitución dice, garantiza que en la preadolescencia, esto se trate siempre para el interesado, el niño, el joven, la niña, se trate de un tema de diversión, aunque se está preparando que sea un tema de juego, de diversión, de alegría, porque eso es lo que conduce al estado de felicidad, a generar, desde el punto de vista médico, clínico, psiquiátrico, a generar una persona, un ser humano que está perfectamente adaptado a la sociedad. Y todo eso está contemplado en la ley, hasta que llegan y comienzan con algunos acápites. Primero, por una parte, se viola de manera flagrante en todo el país, porque cuando intervienen algunos, no todos, adultos, toman el bono, la firma como premisa principal y ya destruyen la esencia de lo que es convertirse en un deportista de alto rendimiento. En ese tenor, doctor, me imagino que ya usted conoce la situación que prácticamente sucede en toda la geografía nacional y Miguel lo ha manifestado en otros espacios, cómo constantemente y de forma, si se quiere, consuetudinaria, se violan los derechos de los niños, jovencitos que tú lo ves con 10, 11, 12 años, es más, desde 8 yo veo que ya el papá lo lleva y le hace video, y como que le va creando en la psiquis de ese niño la idea de que ya él va a ser firmado, y óyeme, y en base a eso lo someten a veces, Miguel y doctor Vargas, a una serie de trabajos. Por ejemplo, a mí me llegó un video, yo lo compartí, de un niño como de 7 u 8 años dándole a una goma, así, Miguel, haciendo ejercicios. O sea, ¿cómo piensan ustedes tratar de que se haga una legislación con respecto a poner un stop a todo esto, que yo lo tipifico como abuso infantil, Miguel y doctor Vargas? ¿Es así? Mira, en muchos sentidos sí. La misma ley 356-05 que estaba citando el doctor, que es nuestra ley general de deportes, habla que el Estado protegerá a los menores de edad de las competencias a destiempo, porque eso entonces empieza a formar una presión psicológica en un niño y no lo deja desarrollar como tiene que serlo. Y cuando tú coges niños de 11, 12 años y empiezas a meterlos en un programa donde van a estar de 7 de la mañana, a veces hasta las 3 y 5 de la tarde, practicando para ver a un scout que le va a hacer una promesa laboral que no es completamente cumplible, entonces tú estás poniendo a ese niño a competir a una edad que es un niño, ni siquiera es un adolescente, es un niño. Y eso es completamente ilegal. Miguel, vamos, ese tema está bien interesante. Y óyeme, aquí vamos a tener que hacer, yo no sé, un telemaratón un día para hablar de ese tema largo y entendido. Tú sabes, me surge la idea, al margen de este espacio que estamos haciendo, hablar con el ingeniero Ramón Alburquerque, para que un domingo, que son unas 4, a veces 5 horas, se extiende hasta 6, darle como analizar todas las aristas que convergen en esta problemática. Vamos a hacer la primera pausa y al retornar venimos con esta conversación interesantísima con Miguel Batista y el doctor Alexis Vargas. Pausa y volvemos. Z Deportes. Bien, estamos de vuelta con todos ustedes aquí en este espacio Z Deportes y voy de inmediato a dar las buenas tardes formalmente a nuestra compañera FIFA Camaño, que ha estado escuchando aquí este tema bien interesante, el derecho constitucional y todo lo que tiene que ver esto llevado al ámbito deportivo de parte tanto de Miguel Batista como del doctor Alexis Vargas. Buenas tardes, FIFA. Sí, saludos a nuestros invitados, aunque hay uno que no es invitado, porque Miguel... Ya Miguel es de la casa. Aparte de que es de la casa, Miguel yo lo veo prácticamente diario. Lo que pasa es que muchas veces él no se da cuenta que yo lo estoy viendo, hay veces que él está lejos, hay veces que él está cerca, todo depende en el momento en el que él esté deportivo, pero sí, nos vemos con frecuencia. Tú sabes que el tema de los niños, a mí siempre me ha llamado bastante la atención, sobre todo por lo pro niño que yo soy, evidentemente por el tema de que soy mamá de dos varones. ¿Qué hacer en un país donde el niño
desde que se le ve algún tipo de condición, empieza a verse como un producto y se deja de ver como un niño. ¿Qué hay que hacer? Usted como abogado, ¿hay que cambiar alguna ley? ¿Hay que hacer que las leyes se cumplan? ¿Hay que poner un chisma de mano dura? ¿Qué hay que hacer? Mira, principalmente, bueno, saludos ante todo. Estoy a la orden y qué gusto que estés por acá. Y me parece bien interesante la pregunta. Mira, la constitución nuestra, que es una constitución bastante reciente y que conglomera en líneas generales los acuerdos y tratados internacionales de los cuales somos signatarios, que garantiza y que tiene todos los espacios cubiertos para dar garantías a derechos fundamentales como el que estás planteando. Si te vas al artículo 63, numeral 3, te dice que el Estado obliga a que la educación primaria, media y secundaria son de carácter obligatorio. Eso es lo primero. Entonces ya eso es una ley magna. Tenemos un tribunal constitucional que data de 2011 y ese tribunal constitucional me consta que trabaja arduamente y es eficiente y hace cumplir las leyes. Lo que necesitamos es iniciar, y lo vamos a comenzar y a partir del lunes, te doy mi palabra, a poner en práctica lo que dice la legislación y lo que tiene que hacerse. En este caso particular, si el 63.3 de la Constitución te dice es de carácter obligatorio, pues todo el que quiera tomar un muchacho para convertirlo en un producto porque hacer deporte no es malo. Lo que tiene es que existir una regulación. Entonces, el dopaje, que es uno de los grandes males de estas décadas, estas últimas 3 décadas, eso está específicamente tratado en la legislación. Y hay una unidad que debe existir y que está por legislación creada para atender eso. Esa unidad hay que irla a buscar porque está en la ley de los deportes y decirle, haga su trabajo, cumpla con su trabajo. Después, todas las academias, todo el que trabaja con un niño en materia de deporte, para que no lo convierta en un producto, está obligado a garantizar que ese niño, bueno, se garantiza indudablemente la educación, la alimentación, todo. La protección de los recursos, los contratos que va a firmar, absolutamente todo está reglamentado. Hay situaciones que están fuera, que atentan contra la Constitución. Ya hemos identificado algunas y a partir del lunes vamos a estar trabajando en introducir ante el Tribunal Constitucional recursos, acciones directas de inconstitucionalidad contra esos puntos específicos para que sean eliminados, aniquilados de esa ley del deporte. En cuanto al dopaje, es ir a buscar esas unidades que están creadas, que reciben recursos del Estado para que hagan su trabajo, para que reporten, porque además tienen que reportarlo. Entonces, es ir tras ellos y decirle qué has hecho, cómo lo estás haciendo y ver que cumpla con la ley, porque hay un mecanismo, hay un orden en que tienen que hacerlo, para que, y aquellos que violen la ley incluso, participando en actividades de dopaje, tienen penas en esa ley de 3 meses, no, de 1 mes a 3 años, a menos que el derecho común, que en este caso sería por aplicación al Código Penal y bajo la estructura de lo que es el procedimiento penal, que es universal y exclusivo, por aplicación al artículo 57 del Código Procesal Penal, entonces tiene penas mucho más graves que esas que indican allí. Es atacar eso, es montarse sobre eso. Hay una organización, hay una institución, hay un grupo de trabajo que recibe recursos para hacer eso y que está en la ley. Hay que identificarlo. Yo tengo poco tiempo involucrado, ya los tengo identificados, ahora es hacer un croquis y empezar a perseguir todas estas personas, perseguir desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista favorable, para ver que se esté cumpliendo con todo. Si no lo hacen, si no obtemperan a trabajar en lo que tienen que trabajar, pues
para eso están estos mecanismos de denuncia y empezar a perseguirlos. El tema todavía yo creo que es un poco más profundo de ahí, porque es algo que a mí no me gusta ni siquiera tocar, pero no es un secreto para nadie que se da en programas donde los niños sufren hasta violaciones, y me estoy refiriendo a temas sexuales, que ya son mucho más complicados, y que a mí no me gusta ni siquiera hablar de eso. Pero ustedes que están en este mundo mejor que yo saben que es así. Entonces, ¿qué hacer para cuidar a los niños todavía más? Porque yo soy de las que piensa que un niño de 8, 9, 10 años no está preparado para vivir en un programa, o sea, que él viva ahí sin su mamá y su papá. Y los papás entregan los niños. ¿Por qué lo entregan? Hasta por situaciones económicas. Porque una gente que es pobrecita y a lo mejor le venden el sueño de que su hijo puede ser pelotero, lo entrega con la mejor intención del mundo, pensando que va a salir de la situación en la que vive, y sabe Dios lo que vive todo ese muchachito. Hasta con 8 años. Y ni llega. Porque ¿cuál es el porciento, Miguel? Tú que lo sabes mejor que yo, que llega. No. Mira, eso empieza, el porcentaje que demuestra las estadísticas de la MLB, desde el 2015 al 2020, ellos solamente firman el 13% de los que se presentan. O sea, del 2015 al 2019, que fue la última estadística que yo usé para mi tesis, ellos registraron en ese periodo 21.543 niños dominicanos listos para firmar en ese periodo de casi 5 años. Firmaron 2.752. De 21.000. Tú estás diciendo que se quedaron 17.991 niños dominicanos sin escolaridad detrás de un sueño. De esos 2.752 que firmaron, la mitad lo votaron en menos de un año y medio. Que vuelven para atrás. Oye, ya como o sea que de los 2.000 ya quedan 1.000. Y de los que quedaron, que se van a Estados Unidos, el próximo 20% va a regresar en un periodo menos de un año, que tampoco va a volver. Y de los que se quedan, un 2% va a llegar a Grandes Ligas. Un 2%. Tú sabes que eso me comentaba un... O sea que de 21.000 tú puedes decir que llegan 20. Exacto. Así bueno, mismo. De acuerdo a lo que dice la revista Mother Jones, creo que en los últimos años, con el nuevo escauteo que tiene de julio 2, subió a un 4% que llegan, no que se quedan. Los que jugamos del 95 para atrás, teníamos alrededor de un 12. Tenemos muchos más jugadores de Grandes Ligas, establecidos, dominicanos. Con ese cauteo que yo siempre he dicho que por qué lo cambiaron, porque los que no llegamos al Salón de la Fama, como en el caso mío, yo piché 20 años en Grandes Ligas. Sí. Está el caso excepcional de Pedro Martínez, que ha sido nuestro Salón de la Fama. Viene otro caso excepcional, que es el caso de Albert Pujol, viene el caso de... Beltré. Beltré es un aborto a la naturaleza, porque él sí lo firmaron. Bueno, sí. A destiempo. Hay un problema legal con él. Sí. Está el caso de David Ortiz. Pero cuando tú miras lo que es la esencia de la raza latinoamericana y lo que es el pelotero latino, mayormente vamos a hablar de nuestra raza, que es lo que nos compete. Nuestros mejores jugadores de todos los tiempos: Felipe Rojas Salou, Juan Marichal, Manuel Mota, Julián Javier, nunca firmaron con 16 años. Y jugaron muchísimo tiempo en Grandes Ligas y fueron íconos. Pedro Guerrero, ícono. Mira, yo voy a que tú tocas el tema de Pedro Guerrero, la Negra Pola. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano le ha dado bola mala, por decirlo así, a Pedro, y constantemente, a pesar de los medios de comunicación que viven hablando, bueno, si Pedro fue en algún momento sometido a la justicia, fue descargado, ¿por qué seguir tomando en cuenta una jurisdicción que no es la nuestra, o sea, internacionalmente en Estados Unidos? Y segundo, fue descargado. Entonces, ¿por qué seguir con eso? Que desde el punto de vista del derecho constitucional inalienable que se le concede a él por su condición de dominicano, ¿cómo puede Pedro resarcir eso? O ustedes tratar de gestar un movimiento, una cruzada tendente a doblarle el pulso, por así decirlo, al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano? Mira lo importante de lo que acabas de hablar, ¿no? Nosotros teníamos un código inquisitorio, en el 2002 pasamos a un código acusatorio, la ley 7602, y después la 1015 en el año 2015. Te voy a hablar con lo que es lo moderno para que haya un contexto claro. Fíjate lo que pasa. Tú has dicho que Pedro fue descargado, Pedro fue inocente en todo momento, él no es que haya sido descargado, no.
hay un principio, un derecho fundamental. El Código Procesal Penal tiene la presunción de inocencia, tiene un bloque de constitucionalidad. Eso es constitucional, pero además la Carta Americana de Derechos Humanos o Convención Americana de Derechos Humanos te dice claramente que es inocente hasta que recaiga sobre él una sentencia definitiva, y eso ocurre por aplicación al 277 de la Constitución. Sobre Pedro no hay ni siquiera registros, porque yo tengo acceso al sistema de información judicial. Pedro no hay ningún tipo, no ha recaído ninguna sentencia de absolutamente nada. Perseguido, oye, yo he sido perseguido. ¿Pero qué hubo? ¿Una acusación? Es que, fíjate lo que ocurre. Cuando tú incurres en un ilícito penal de cualquier naturaleza, hay tres tipos. Uno que es de acción pública pura. Por ejemplo, drogas, tráfico, trata de blancas, eso es acción pública pura, eso no requiere, el querellante es el Estado y marcha solo y de oficio. Hay una que es a instancia privada, como la estafa, el abuso de confianza, varios otros golpes y heridas que no produzcan incapacidad. Entonces, si se retira el actor privado, pues la acción pública también muere. Y la acción privada pura, donde están los cheques, la violación a la propiedad intelectual, entre otros, que se persigue únicamente a instancia privada, con el querellante, eso es acusador. En el caso de Pedro, donde había una acción pública pura, todavía resulta más risorio que se tome eso en cuenta, o que se descalifique, se acuse, se persiga a una gloria del deporte dominicano, a una persona, a un pelotero que después de 15 años, para que tengan una idea, fue quien vienen los Dodgers de Los Ángeles a la República Dominicana y montan la primera escuela. Entonces, montan la primera escuela, vienen por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Estás hablando de un pelotero que en 4 oportunidades el MVP terminó de tercero y en otra oportunidad de cuarto. Está hablando de un pelotero que tuvo en aquel entonces un bate de plata. Estás hablando de un pelotero que en 15 años terminó con 300.00 de averaje. O sea, estás hablando de un super pelotero. Y MVP la Serie Mundial del 81 con Ron Say y Steve Jigger. Y escuchen esto, Miguel. Primer dominicano en ganar los denominados porcentajes de bateo moderno. Ser líder en OVP, en porcentaje de Luis, en OPS y OPS ajustado. Eso lo hizo Pedro. Sí. Su calidad nadie nunca la ha negado. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Si sobre él hubo una acusación, como les dije, en materia privada, eso se persigue en virtud del 359 y siguiente. Si hubo una acción pública en instancia privada o pública pura y no recayó una sentencia, tú eres inocente. Exacto. Pero si además hubiese sido perseguido, entonces fíjate, hay otra situación. Carácter de las actuaciones, artículo 290. Todo eso, toda esa etapa preliminar de investigación es una etapa absolutamente sumaria. Cuando los abogados accedemos a eso, tenemos la obligación de hacer silencio, de mantenerlo sumario. ¿Por qué? Para evitar precisamente el doble castigo, la violación a la presunción de inocencia. Y eso es lo que ha pasado. Tú hablas de que Pedro, tal cosa con respecto a la justicia penal, pues eso no existe, porque no hubo condena. Mira, aunque duela y no quisiera decirlo, Félix Bautista, el senador por San Juan, fue absuelto. O sea, él no fue absuelto, tuvo un archivo definitivo de su causa. Eso lo hace inocente. Entonces, ahora mañana no puede venir el Senado de la República y decir, o la Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral, y decir, usted no va a participar en estas elecciones porque a usted le pasó tal cosa. No, es que es inocente ya, nos guste o no nos guste. Lo que nos diferencia de todas las otras especies es que nosotros tenemos reglas escritas y tenemos que cumplirlas. Tenemos una constitución que tenemos que cumplirla. Entonces recae sobre nosotros. A Pedro se le han violado, o sea, todos los derechos fundamentales, como la intimidad, al haber dispuesta en el artículo 38 del derecho a la dignidad. Han atentado contra su dignidad. Pedro, que es una gloria del deporte, entonces
la cuestión de la fama, el pabellón de la fama, argumenta aquello sobre lo que no puede argumentar, porque ellos no tienen jurisdicción en materia penal, y si es de carácter civil tampoco la tienen, y si es de carácter disciplinario hay un tribunal que está creado por ellos mismos. Y en ese sentido, doctor, ¿qué medidas, qué acciones piensan ustedes llevar a cabo, qué sé yo, los próximos días? La semana pasada yo intimé a todo el mundazo del Pabellón de la Fama. No, del Pabellón de la Fama, no, del Ministerio de Educación y de Deporte para abajo, a todo el mundo. Que den una explicación. Intimó. Esto no fue una intimación, esto fue más bien una solicitud de información de qué es lo que está pasando. Ellos no están en obligación de darnos la información. Sí, que nos digan qué es lo que está pasando con el caso de él. Pero también ayer me encontré con situaciones. Por ejemplo, te leo el artículo 135 de esta ley del deporte. Se crea el Tribunal Arbitral de Deporte, el cual conocerá de cualquier controversia surgida como consecuencia de la práctica del deporte y de su organización, y en general de cualquier actividad relativa al deporte. Las controversias surgidas dentro de las organizaciones deportivas o entre ellas como consecuencia de las actividades propias de estas organizaciones serán obligatoriamente resueltas en última instancia mediante arbitraje. Será competente por vía de apelación las decisiones finales dictadas por las organizaciones deportivas, redactará su propio código de procedimiento, el laudo que dictare será definitivo e inapelable, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es violatorio, óyeme, de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es violatorio de la Constitución. Si tú te buscas el artículo 8.2h, 8 acápite 2, numeral 2 acápite H de la Convención Americana, te habla del derecho a recurrir fallos ante autoridades competentes, ante otros tribunales de alzada, la Constitución, el Código, o sea, todo, en toda materia, tú tienes derecho a recurrir, a que se escuche tu causa. Y una unidad particular, un tribunal particular creado, eso deviene inconstitucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a atacar por acciones directas de inconstitucionalidad, buscando una sentencia de carácter abstracto para que aplique a todos los deportistas. Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso particular de Pedro, en el artículo 1 de la ley, esta ley del deporte te remite a una ley del año 99, 58-99 creo que es. Entonces, en el artículo 1 dice, se otorga una pensión del Estado equivalente a 5 salarios mínimos mensuales a toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional. 5. Entonces, como él no ha sido ni siquiera propuesto, es decir, porque él está condenado por un equipo de trabajo, grupo, institución, organización, comisión, que no tiene autoridad para eso. Y además no ha tomado ni siquiera los canales irregulares que están descritos en su ley. Y entonces yo me pregunto, ese tiempo que se supone que Pedro debió estar exaltado al Pabellón de la Fama dominicano, ¿cómo resarcir desde el punto de vista económico el dinero que él ha dejado de ganarse por una, a todas luces, decisión arbitraria y carente de ningún tipo de fundamento legal? ¿Qué hacer con él? Lo peor es que no hay decisión. Cuando yo intimo para que me den una respuesta que está, o sea, es pública, notoria y comunicacional la argumentación que ellos han dado. Y esa argumentación que han dado es que tiene méritos de sobra, pero que, hay una situación irregular de carácter penal y que eso impide, palabras más, palabras menos. Ellos no tienen calidad para esto. Y si en todo caso debieron irse al tribunal, de arbitraje que ellos tienen. Pero el artículo 2 dice, se otorga una pensión equivalente a 3 salarios mínimos mensuales a aquellos atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de la República Dominicana, tanto en el país como en el extranjero. Entonces, acciones concretas, directas, inmediatas. 1, en cuanto a la ley, tiene vicios de inconstitucionalidad y eso se ataca. Primero, como vamos a ir contra una ley de rango sublegal que atenta contra una ley de rango legal, o
sea, vamos a ir contra el reglamento, que a su vez atenta contra la ley y que a su vez atenta contra la Constitución. Eso tiene un carácter indirecto, pero que indirecto porque no atenta directamente contra la Constitución. Entonces la acción es indirecta, de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por esas violaciones de rango sublegal o legal se está violando disposiciones constitucionales y de convenios y tratados internacionales. Entonces, esa persecución que vamos a hacer por ante el Tribunal Constitucional va a traer como consecuencia una sentencia de carácter abstracto. ¿Qué significa eso? Que va a aplicar para todo el mundo y va a aniquilar esos mandamientos de ley que están dispuestos aquí. En el caso de Pedro, pues el mismo lunes vamos a estar solicitando. Este lunes, mañana. Sí, pasado mañana. Pero por supuesto, a partir de hoy lo vamos a preparar, ¿no? Sí. Bueno, hoy tengo un compromiso con mi hijo Steven que me pidió que le hiciera unos estados financieros y una cosa. Cuando termine eso, arranco con lo otro. Perfecto. Entonces, vamos a preparar, en el caso de Pedro, por aplicación al artículo 2 que te acabo de leer, que no está subordinado a ningún pabellón y absolutamente a nadie. Entonces vamos a interponer ante el Ministerio de Educación, ante todas las autoridades, pero además eso se propone y lo aprueba el presidente de la República. Y a mí no me cabe la menor duda. Yo no sé si el presidente Luis Abinader sabe de béisbol o es amante del béisbol. Contiene cultura general, sí. Bueno, cultura general, pero digamos, no basta cultura general para saber quién es Pedro Guerrero. Él lo sabe. Bueno, él lo sabe mejor todavía. Además, Pedro, tú sabes que la Negra Pola, tú sabes que es jugador de golf. Y yo lo conocí en esas condiciones, jugando golf, personalmente. Entonces, no solamente es una gloria del béisbol, no solamente, digamos, tiene méritos de sobra, sino que además, la República Dominicana como Estado, los gobiernos oportunamente, todos los que han pasado, las grandes ligas, los Dodgers, lo han utilizado como figura, lo han utilizado como imagen. Cuando salía, pues se veía la bandera de la República Dominicana. Cuando tú hablas de marca, país, aparece. En estos días me decía, mira, hablaba con un coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, bolivariana. Bueno, él es de la Guardia Antigua. Y él me hablaba sobre el dictador allá en República Dominicana, Trujillo, y hacía memoria para recordar el nombre, Rafael Leónidas. Y yo lo dejaba y no se lo decía para ver. Y tardó un rato, estábamos en una cena, hasta que por fin me dijo, Rafael Leónidas. Yo lo sabía, lo tenía escrito y se lo pasé. Dice, oye, pero ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Quería ver. ¿Y cuál era el experimento? El experimento es que si te va a decir, oye, el pelotero chachoso que juega con los Padres de San Diego, yo no sé qué, Fernando Tati, el que estaba con Maguire matándose por los honrones, Sammy Sosa, de una vez. Entonces, el venezolano que ya pasó allí, yo no sé qué, José Altuve, de Maracay, y Miguel 24, José Miguel Cabrera. ¿Me entiendes? Entonces, eso sí son marcas, figuras, país. Sí. Y el país los utiliza y no les pide permiso. Sí. Y en el caso de Pedro pasó lo mismo. Y te dio beneficios, prácticamente es quien trae el desarrollo. Jeter acaba de venir a abrir una academia nueva. Hace días apenas. Sí, con Marley. Sí, hace días apenas. Y eso está bien. Ahora, esas academias tienen que estar reguladas. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, en el 63, numeral 3, que es de carácter obligatorio la educación. ¿Y qué es lo que va a decir o hacer las grandes ligas en ese caso? Es sencillo. Ponen una escuela de muy alto nivel donde el joven tenga que terminar sus estudios al menos de primaria, secundaria y convertirse. Si tú lo estás firmando, mira, una de las soluciones es correr la firma hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque tú o lo llevas y lo conviertes en profesional, que de hecho CENAPEC es la única institución que yo conozco que ha trabajado para apoyar y ha dado la posibilidad de que estudien a distancia, previo a la pandemia. Entonces, con que tú corras la edad a los 18 años, ya tú vas a entablar una conversación o una negociación con un adulto, o ya va a estar en la condición de haber terminado sus estudios de secundaria.
Entonces ya automáticamente eso resuelve muchas cosas. Ya eso resuelve el 80% de la situación, del problema. Excelente. Mire, vamos a hacer una última pausa. Oye, el tema está FIFA. Bueno, vamos a tener que hacer la segunda, tercera y quinta. Pausa y volvemos con todos ustedes. Agradecerla. Ahora. Bien, estamos nuevamente con todos ustedes. Agradecer nuevamente, como siempre, FIFA, la sintonía del buen amigo, nuestra gloria deportiva, don Manuel Mota, que fue objeto en esta semana de un bonito reconocimiento y hizo el lanzamiento de la primera bola. Albert Pujol fungió como catcher. Gracias, don Manuel. A mí no hay quien me diga que eso no fue lo que le trajo suerte a los Dodgers, esa primera bola que tiró don Manuel. Atención, don Manuel, y le envía saludos a ustedes, Miguel, y al doctor Vargas. Gracias. No sé qué le parece, a ver si habilitamos las líneas, Francis, que los amigos nos van a dar un par de minutitos. Agradecer a Willy González del programa que nos sucede aquí, que nos sigue. A ver si tomamos un par de llamaditos. Sí. Usted que ha escuchado esto, el caso de Pedro Guerrero, el caso de la explotación infantil a la que son sometidos, obviamente, muchos de los niños que juegan pelota. 809-732-0101. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Héctor. Saludos. Bueno, yo soy una acérrimo seguidor de la Pepe, sobre todo los hijos. Y yo me atrevo a decir, este es el mejor programa que ustedes han hecho en el año. Wow. Y ustedes han hecho programas maravillosos, entrevistas insignes, pero los invitados que ustedes tienen ahí son de lujo, hasta para ESPN y para cualquier cadena como Fox Sports. Yo los felicito porque han tocado temas nodales que nos importan a nosotros, porque aquí hay una sobreexplotación y una falta de regulación, porque eso de los niños yo lo sufro, y te lo digo porque yo soy profesional de la salud, y nosotros tenemos que ver niños con situaciones que uno no la ventila públicamente, porque hay que guardar el pudor, hay que proteger a la familia, pero que tú sientes que nadie está regulando ese tema. Así que yo de verdad lo felicito. Yo creo que es el mejor programa para mí. En el top 5 es el número 1. Wow, bueno, ya con esa llamada, ya no hay que seguir habilitando la línea. Doctor, antes de terminar, ¿usted me quiere hacer una acotación final? Sí, quiero dos acotaciones. Te voy a hacer. Mira, primero, déjame leerte este artículo, mira, que está en la ley. Establecer mecanismos de control para evitar la firma inadecuada al profesionalismo de atleta dominicano, el cual podrá optar por el asesoramiento legal y la protección por la oficina del comisionado de la disciplina correspondiente. Establecer mecanismos de control para evitar estas firmas abusivas. Eso es el enunciado normativo, pero la esencia, la norma jurídica, lo que está dentro de esto que está aquí escrito. Sí. Claro, o sea, porque esto es el enunciado, esto es lo que está escrito. Sí, sí. La esencia recoge todo. Le dice, óyeme, toda la duda que han traído todo, lo que acaba de decir la persona que llamó, la esencia normativa, la norma jurídica de esto que está aquí, es exactamente eso, es pongamos en marcha lo que esté, que trabaje, y lo que no esté, vamos a regularlo. Eso es número uno. Número dos, fíjate, yo juego golf desde hace muchísimos años, tengo un amigo que organiza los torneos de golf, me puse en contacto con él ayer, y le dije, mira, prepárate para que hagamos un torneo para Pedro Guerrero. No te lo voy ni a preguntar porque sé que contamos con ustedes. Y le vamos a hacer su torneo de golf a Pedro Guerrero. Y ese va a ser el primer paso porque tú me hablabas de la indemnización, de la recuperación, del dinero, etcétera, de los dineros caídos, etcétera. Pero ese es el primer paso que vamos a dar, ese torneo de golf. Yo después que hablé con Carlos, me comunico contigo y ese es el mecanismo, ese es el primer mecanismo en lo que manejamos lo que tiene que ver con el artículo 2 de la ley 5899 para que se le entregue su pensión, que sería de 3 salarios, y en el interés, bueno, que se entregue esto, que yo entiendo y llamo al Ejecutivo Nacional, que es quien dirige, quien decide respecto de la suerte de eso, para que nos brinde el apoyo. Y entonces vamos a echar el pleito para que sea no solamente exaltado al pabellón, sino que sea exaltado con todos los lauros que él, por sus propios mecanismos, ha logrado. Y además, algo que siempre tuvo peso, siendo una estrella ya,
jugaba aquí y la sencillez fue su carta de presentación, saludaba a todo el mundo, o sea, ¿por qué seguirle negando cuando ya aquí se ha establecido claramente que no hay un marco jurídico para que el Pabellón de la Fama lamentablemente te siga con ese mamotreto? Yo le llamo, Miguel. No, mira. Miguel, finalmente, hermano, ya estamos sobre el tiempo, y agradecerle a Willy González que nos ha cedido. Dice Willy que sigamos hasta la... bueno, finalmente. Mira, no tanto el caso de Pedro, hay otros casos de jugadores de otros deportes, atletas olímpicos, donde ya hemos identificado que el gobierno tiene una responsabilidad con ellos, aunque sean o no sean exaltados. Nosotros tenemos casos de atletas que juegan en un equipo, en un deporte de equipo, donde porque no fueron de los principales que jugaban, le dedicaron una gran parte de su vida, luego se retiran porque no son exaltados, son desamparados por el Estado, y no debería ser así, porque ellos fueron selección de su país. Aquí hay que empezar a aplicar estos reglamentos donde esas personas, dice esa ley que acaba de mencionar el doctor Vargas, que el Estado tiene una responsabilidad con ellos de pensionarlos aún no sean exaltados. Si te exaltan, entonces te sube la pensión. Aquí existe vieja gloria también. Sí, todo eso. Claro, todo eso cubre esa ley, donde dice que tiene que ser exaltado cuando se te ha reconocido que tú has sido una gloria del deporte. Una cosa es que te exalten, pero una cosa es tu compromiso que ahora tiene el Estado contigo, que tú lo representaste por tantos años, y no hay que esperar a ser exaltado. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú entras a una selección con 20 años, le dedicas 15 años a tu país a representarlo, a los 35 te retiras, tienes que esperar 10 años para que te exalten, si es que te van a exaltar. ¿De qué vive ese atleta por 10 años? Del aire. Entonces el Estado tiene una responsabilidad con alguien que te sirvió por 15 años, y es lo que dice esta ley. Tiene que darte un mínimo de 3 salarios mínimos hasta ver si te van a exaltar. Si no te van a exaltar, entonces te quedas con esa, porque tú me cumpliste, tú me defendiste, tú me diste honor por 15 años, ondeando mi bandera en tierras extranjeras, y eso es una de las cosas que aquí hay que regular. Haciendo sonar el himno nacional nuestro. Mira esto para que termines con esto. Pero además del dinero que reciben, ya lo último, autor, sí. Sí, además del dinero que reciben, mira, un 10% para la construcción, reconstrucción, ayuda para la adquisición de viviendas, y otros para los atletas de alto rendimiento, inmortales y viejas glorias. O sea, el dinero lo tienen, está allí, lo que hay es que ejecutarlo. Así es. Bueno, agradecer a ambos, tanto a Miguel Batista como al distinguido abogado Alexis Vargas, por edificarnos bastante. FIFA, yo creo que yo de aquí voy a impartir una cátedra en la Sorbona de París. ¿Cómo es que le llaman? La Sorbona del país. Voy para allá. FIFA, despídate. Las gracias a la gente por la sintonía, a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Llévatelo, Francis.